esta presentación y revisaremos nuestro archivo de práctica del sistema de costos de trabajo número 3. Si usted no tiene acceso a este archivo de práctica, está bien, solo vamos a revisar el archivo de práctica en este momento, vamos a estar trabajando este problema de principio a fin en futuras presentaciones. Aquí está nuestro archivo Kickbox número 3, va a ser 3 seguimiento de costos de trabajo, tenemos las ventanas actuales abiertas, puede abrir las ventanas abiertas yendo a la pestaña Ver y seleccionando la lista de ventanas abiertas. Voy a volver a la hoja de Excel para ver nuestro objetivo de pensar en las cosas que hemos cambiado para el tercer componente del problema de costos de trabajo. 0.35. Si volvemos a sobresalir, vamos a ejecutar la misma hoja de Excel. No hemos hecho nada diferente del problema de Excel aquí. Lo único diferente en que vamos a estar pensando ahora es eso, o lo principal que va a ser diferente que estamos pensando en este punto es dar detalles de mineral. Recordarán la última vez que cuando pensamos en los trabajos, tenemos los trabajos para los materiales de mano de obra y gastos generales. 0.56. Ahora podríamos querer romper el material para tener muchos más tipos de material, es decir, ¿qué tipo de material para un contratista general? Podríamos tener muchos tipos diferentes de material que queremos romper. Lo mismo con el trabajo de parto. Lo mismo con los gastos generales, podría querer más detalles, por supuesto, que solo estos elementos. Ahora, a medida que añadimos más detalles, se volverá más complejo. Así que queremos ser capaces de balance entre la cantidad de detalle que queremos agregar, y la cantidad de información añadida que nos dará. Si realizamos un seguimiento de más detalles, entonces podemos realizar un seguimiento de los costos detallados un poco más agradable, un poco más fácil de darnos más información sobre los costos del trabajo, cuánto estamos gastando en diferentes artículos dentro de él también nos ayuda con el proceso de facturación. Así que vamos a hacer lo mismo en el lado de Excel, se ve igual, pero ahora vamos a romper esto en Kickbox, desglosando estos materiales directos y el trabajo en más detalle. Veamos cómo se verá. 1.43. Vamos a volver a Kickbox, vamos a usar el mismo tipo de funciones que hicimos antes de usar los elementos, pero ahora vamos a tener más detalles con ellos. Así que los mismos informes. En esencia, si vamos a los informes arriba, vamos a bajar a la contabilidad y los impuestos. Echemos un vistazo a los informes del balance de prueba. Y dentro del saldo de prueba, vamos a cambiar las fechas de 10.120 a 1.231 a 0. Se puede ver que es mucho más abajo antes de antes, porque tenemos todos estos diferentes tipos de cuentas. 2.12. Ahora es muy agradable ahora ver esto en una cuenta de resultados o formato de ganancias y pérdidas, porque nos mostrará qué detallado. Si vamos a los informes arriba, si vamos a la empresa y financiera y el informe estándar de ganancias y pérdidas, cambiando las fechas arriba de un 10.120 1.230 120, se puede ver que tenemos los ingresos por encima que hemos tenido la última vez. Y luego tenemos nuestra ruptura del costo de los bienes vendidos. Puedo colapsar esta columna, mira cómo sabes, un poco agradable, esto es mucha información. Es un poco overing. Pero tenga en cuenta que puedo contraer esta columna y puedo obtener el costo de los bienes vendidos en una sola línea aquí. 2.47. Y luego puedo ampliar la columna y luego puedo obtener nuestros 3 componentes colapsando estas columnas y diciendo aquí los materiales de mano de obra directa y los gastos generales. No solo eso, entonces puedo obtener más detalles, dicen, ponemos más detalle aquí en los materiales directos que se rompen a lo que realmente estoy usando: cemento, la cerámica, cualquier piso y mármol y demás, y así sucesivamente. Podríamos hacer lo mismo mano de obra directa. Aunque no lo hicimos aquí, podríamos hacerlo aquí. Y usted podría hacer lo mismo por la contratación. Si usted va a hacer contrato bajo la mano de obra y usted paga 1.099 tipo de empleados, ponerlo bajo nuestra electricidad, y enmercar y lo que sea, y así sucesivamente. 3.24. Y lo mismo para la sobrecarga de la fábrica. Así que estas son todas las cosas que asignamos a los trabajos de alguna manera. Así que eso es lo que tenemos.
Eso es lo que tenemos aquí. Y luego si vamos al informe de trabajo, si voy al informe arriba, vamos a los trabajos. Y luego vamos al trabajo versus el informe de resumen real. Aquí tenemos ese mismo trabajo versus informe de resumen real, que es básicamente asignar estas cantidades y tenemos el mismo tipo de condición donde esto es going para salir al 757 para conciliar eso con el informe de pérdidas y ganancias. Lo que muestra y el costo total de los bienes vendidos 674, tenemos que hacer el mismo tipo de conciliación de artículo que veremos aquí, el saldo inicial de esas cuentas está en 3. Por supuesto, podemos ejecutar el informe de trabajo y Kickbox desde un 1119. 421. Ahí está el 1230-119. Y luego obtenemos el informe de trabajo. Escuchemos bien, hay una diferencia de 83.000, digamos 202.230-120. Y luego tenemos el 674. Eso te dirá al profit y la pérdida, sin embargo, que esa cantidad, por supuesto, ha cortado el trabajo que abre trabajos, algunos de los trabajos abiertos no se incluyen en los trabajos abiertos que se abrieron en el periodo de tiempo anterior. Bien, entonces si miramos los informes detallados del trabajo, informamos arriba si vamos a los trabajos, informes, y vamos al trabajo versus estimar informe detallado elija el trabajo aquí, vamos a elegir el número 15. 5.3. Esta vez, entonces podemos mostrar todos los detalles dentro del trabajo. Así que tenemos los costos aquí desglosados por mucho más detalle, obviamente, que solo los materiales de mano de obra y gastos generales, tenemos mucho más detalle para el trabajo. Y cuando facturamos al cliente, entonces si tuviera que cerrar esto y volver a la cuenta de resultados, a la pérdida de beneficios y entrar en los ingresos, entonces tenemos un liste detalle sobre los ingresos. Si hago doble clic en eso, entonces la facturación de los ingresos entonces tiene todo este detalle en lugar de simplemente decirle al cliente hey, gastamos tanto en material de mano de obra directa y gastos generales tienes el tipo más específico de details puedes decir que esto es exactamente lo que nos cuesta o esta es nuestra mejor estimación, porque aplicamos los gastos generales. Y luego está nuestro marcado. Así que es bastante sencillo todo en la factura. Y puedes hacerlo lo más claro y lo más posible. 5.54. Están usando ese formato. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente aquí? Si cerramos esto de nuevo, lo que básicamente hicimos es ir a la pestaña listas arriba, vamos a ir al primer plan de cuentas del mundo dentro del plan de cuentas, vamos a ir a configurar cuentas que van a ser el costo de los bienes vendidos tipo de cuentas. Pero en lugar de tener uno, vamos a hacer que la cuenta de los padres haya hecho una cuenta de los padres por el trabajo, el material y los gastos generales. En otras palabras, acabamos de crear un nuevo recuento de AC. Y luego, y cerrando eso, voy a hacer clic derecho sobre él. 6.26. Y acabamos de decir, si simplemente editamos la cuenta, nada especial sobre la cuenta principal, es solo la cuenta principal. Y luego creamos otras cuentas que entran en estas como vamos a elegir una de estas en él. Y esas van a ser subcuentas de la cuenta de los padres. A todos les van a costar un buen tipo de cuentas. Eso resulta en si volvemos al informe de pérdidas y ganancias. El informe de pérdidas y ganancias muestra el costo de los bienes vendidos que se pueden contraer por tipo. 6.26. Y acabamos de decir, si simplemente editamos la cuenta, nada especial sobre la cuenta principal, es solo la cuenta principal. Y luego creamos otras cuentas que entran en estas como vamos a elegir una de estas en él. Y esas van a ser subcuentas de la cuenta de los padres. A todos les van a costar un buen tipo de cuentas. Eso resulta en si volvemos al informe de pérdidas y ganancias. El informe de pérdidas y ganancias muestra que el coste de los bienes vendidos se puede contraer por tipo. Para eso es eso y luego en la cuenta principal ahora tengo un componente contraíble que proviene de las cuentas principales que configuramos dentro de ella. Así es como se va a configurar. Luego vamos a los artículos. Si vamos a las listas arriba, y vamos a la lista de artículos,
657. Para eso es eso y luego en la cuenta principal ahora tengo un componente contraíble que proviene de las cuentas principales que configuramos dentro de ella. Así es como se va a configurar. Luego vamos a los artículos. Si vamos a las listas arriba, y vamos a la lista de artículos, entonces tenemos todos los elementos que estamos configurando de nuevo. En lugar de simplemente configurar 3 elementos, vamos a tener que configurar todos los elementos que los elementos se configurarán de una manera similar sin embargo, por lo que es bastante sencillo. Para configurarlos solo nos lleva más detalle para hacerlo si entramos en la edición del elemento y luego tenemos el mármol a elemento de doble cara, tal como era antes. 715. Entonces tenemos todos los elementos que estamos configurando de nuevo, en lugar de simplemente configurar 3 elementos, vamos a tener que configurar todos los elementos que los artículos se configurarán de una manera similar sin embargo, por lo que es bastante sencillo. Para configurarlos solo nos lleva más detalle para hacerlo si entramos en la edición del elemento y luego tenemos el mármol a elemento de doble cara, tal como era antes. Tenga en cuenta que la cuenta de gastos que va a es un costo de bienes vendidos tipo de cuenta, pero va a la cuenta específica que hemos configurado para el marble. Asimismo concepto, si lo ve en total, estará atan muy de cerca al mismo tipo de hoja de trabajo que hicimos en Excel, pero dando más detalles en los trabajos en la facturación y en los estados financieros. También tenga en cuenta, hay otro trabajo que puede ser real y agradable para mirar a dónde va a ser similar a la que los informes se ejecutan en nuestro siguiente ejemplo, si usted va a los informes desplegables y el tiempo de trabajo y el kilometraje, y luego vamos a la ganancia y pérdida de por el beneficio del trabajo y la pérdida por trabajo y cambio las fechas en la parte superior de un 10.120 a 1.230-120. Luego obtenemos nuestra ganancia y pérdida por trabajo aquí que es bastante que es un buen informe. Nos va a dar los puestos de trabajo dispuestos y tenemos el beneficio y la pérdida y tenemos el columns plegable para cada uno para los trabajos a medida que avanzamos y luego podemos colapsarlos de esta manera tenemos los ingresos, tenemos el mismo detalle aquí para el trabajo. Ahora bien, si van a utilizar este informe, sepa que al igual que con el informe de costos de trabajo, tenemos una gama de cambio de la parte superior de los trabajos que estaban abiertos en el periodo anterior que se van a cortar aquí. En otras palabras, si miro el total, el costo total de los bienes vendidos, ese no es el total para todo el trabajo, tendría que volver a 2019 para que esto funcione, pero este informe nos permite hacer eso está el 191.140. Eso debería ser el 191.140 aquí. Así que en realidad nos permite correr a través de la fecha límite que es 1231 para que podamos ver los trabajos completados. Así que este podría ser un buen informe para mirar también. No vamos a pasar mucho tiempo concentrándonos en esto mientras pasamos por este sistema. Pero vamos a ver un informe similar cuando echamos un vistazo a este próximo sistema, que va a utilizar el seguimiento de clases.